Me llamo Paula Herrero. Tengo 33 años y desde hace 2 soy cirujana de trauma en uno de los servicios de urgencias más activos de Sevilla. He abierto una cavidad torácica en el box de reanimación con nada más que un bisturí y un separador de costillas mientras la tensión arterial del paciente caía en picado. He sostenido el corazón de un adolescente entre mis manos y lo he apretado hasta que recordó cómo latir. Y el pasado julio, mi madre me presentó a sus amigas de la parroquia como la canguro. Fue la misma tarde en que el hijo de 5 años de mi hermano dejó de respirar en el embalse de Iznájar. Lo recuperé antes de que la ambulancia cruzara el límite del municipio. Pero lo que ocurrió después en el hospital, lo que dijo la jefa de urgencias cuando entró en esa sala de espera y me vio sentada entre los civiles, eso es lo que mi madre todavía no sabe cómo explicarle a su grupo de lectura de la parroquia. Bienvenidos de nuevo a Venganza Oculta. Este es el lugar donde los secretos de familia no permanecen enterrados y la verdad siempre tiene la última palabra. Si alguna vez te han subestimado las personas que mejor deberían conocerte, esta historia te va a tocar muy adentro. Deja un comentario y no olvides suscribirte. No querrás perderte cómo termina esto. La noche anterior, a la fiesta en el embalse, trabajé un turno de 16 horas. 3 intervenciones seguidas, un accidente de tráfico en la A92, una pelea con arma blanca a la salida de una discoteca en la Alameda de Hércules, y un chico en moto que golpeó un quitamiedos a 110 km/h y llegó con el fémur en 2 pedazos. Ese último estuvo entre la vida y la muerte durante 40 minutos. Tenía las manos dentro de su abdomen clamando una hemorragia que no veía mientras el anestesista contaba su presión en voz alta. Se estabilizó a las 2 de la madrugada. 11 días después salió del hospital con una varilla de titanio y una historia que contaría el resto de su vida. Volví al cuarto de guardia, me senté en el borde del catre y me quité los guantes quirúrgicos que se habían endurecido con la betadina reseca. Mis muñecas olían a yodo. Siempre lo hacían. Mari Carmen, la enfermera jefa de noche, asomó la cabeza de camino al control. Llevaba en urgencias desde antes de que yo empezara la carrera. «Herrero, vete a casa», dijo. «Tienes cara de haber perdido una pelea con el asfalto». Le dije que me quedaba un informe más. Sacudió la cabeza. «Cuando está Herrero de guardia, duermo tranquila, pero hasta Herrero necesita una cama». Me dejó un café en el mostrador. Estaba frío cuando llegué a él. Me lo bebí igual. Terminé los informes quirúrgicos con una mano y revisé el móvil con la otra. Un mensaje de mi hermano Marcos. «Fiesta en el cortijo del embalse el sábado. Viene toda la familia. Trae bañador». Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. En el trabajo me llamaban doctora Herrero. Me confiaban sus peores momentos. En casa, las cosas funcionaban de otra manera. Crecí en Estepa, un pueblo de la provincia de Sevilla, lo suficientemente cerca de la capital como para ver el contorno de la Giralda en los días despejados. Lo suficientemente pequeño como para que todo el mundo supiera que tu padre había puesto los cimientos de la casa del vecino. Mi padre, Paco Herrero, llevaba una pequeña empresa de construcción, 2 camiones, una docena de hombres, trabajo honrado, madrugones. Mi madre, Concha, llevaba la casa, organizaba la rifa del mercadillo benéfico de la parroquia de Santiago y tenía opinión sobre todo excepto sobre sus propias ambiciones. Mi hermano Marcos era 4 años mayor, construido como un pilar de hormigón y destinado desde su nacimiento a hacerse cargo del negocio familiar. Nadie lo dijo en voz alta, no hacía falta. En la mesa del comedor había 2 sillas que importaban, y las 2 miraban en dirección a Marcos. Yo era la callada, la que leía libros de anatomía en el asiento de atrás del coche, durante los partidos del equipo local. Cuando saqué plaza para estudiar medicina en la Universidad de Sevilla, con una beca completa, la primera reacción de mi madre fue: «¿6 años? ¿Y luego cuántos más de especialidad? ¿Cuándo piensas volver al pueblo?». Le dije directamente: «Estoy construyendo algo, mamá». Ella cambió de tema para hablar del coche nuevo de Marcos. El patrón empezó pronto y se calcificó rápido.
En mi segundo año de carrera llamé a casa un domingo. Concha me tenía en altavoz. Escuché los platos, el televisor, a mi padre tosiendo. Llegó una vecina. Concha dijo con su mejor voz de misa mayor: «Ah, que es Paula. Ella trabaja de ayudante en una clínica por ahí». Dije, lo bastante alto para que lo oyera la sala entera: «Estoy estudiando medicina, mamá. El martes disecté un cadáver». Concha se rió. «Bueno, ya me entiendes, hija». Sí que la entendía. Significaba que ya había decidido quién era yo, y los hechos no estaban invitados a la conversación. Era la primera vez que la escuchaba reescribirme. No sería la última. Pero que quede claro, yo nunca me callé. No soy de esas mujeres que se tragan el insulto y sonríen. En el primer año de residencia, mandé a casa enmarcado mi título de licenciada en medicina por la Universidad de Sevilla, con matrícula de honor. Lo embalé yo misma, lo aseguré. 6 semanas después fui a visitar y lo busqué en la pared. No estaba en el pasillo, no en el salón, no en el despacho de casa, junto al carnet de instalador de Marcos y su foto estrechando la mano del alcalde. Abrí el trastero. Mi título estaba apoyado contra la lavadora, todavía en el papel burbuja. Lo saqué y lo puse sobre la mesa de la cocina. ¿Dónde va esto? Concha se secó las manos en el delantal. Ay, hija, es que todavía no he encontrado el sitio ideal. Señalé la pared del salón donde los certificados de Marcos colgaban en fila perfecta. Ahí parece que hay sitio para todo lo de Marcos. Cambió de tema hacia el guiso de lentejas. La segunda vez invité a toda la familia a mi acto de graduación de la especialidad en el Hospital Virgen del Rocío, a 20 minutos en coche. Mi padre dijo que tenía una colada de cemento ese día. Mi madre dijo que le daba mucha pereza el tráfico. Recibí mi diploma junto a compañeros cuyas familias llenaban 3 filas de sillas. La doctora Rebeca Castellano, jefa de urgencias, me hizo la foto. La tercera vez llamé a casa el día que obtuve la certificación de especialista. Concha cogió el teléfono. Le dije: «Mamá, soy especialista certificada en cirugía de trauma». Respondió: «Qué bien, hija. ¿Sabes que Marcos acaba de firmar un contrato para construir una urbanización entera? ¿Te lo ha contado?». Le dije: «Mamá, soy cirujana, no auxiliar, no enfermera». Ella dijo: «Jugar a las enfermeras, jugar a los médicos. ¿Cuál es la diferencia? Sigues metida en ese hospital a todas horas». Fue la última vez que la corregí. No porque me rindiera, sino porque redirigí mis energías hacia las personas que de verdad las necesitaban, las que sangraban sobre mi mesa a las 3 de la madrugada. La invitación de Marcos estuvo en mi móvil 2 días. Estuve a punto de declinar. Tenía un cambio de guardia que podría no haber cogido. Nadie en esa familia lo habría cuestionado. Pero el jueves por la tarde el móvil vibró de nuevo. No era Marcos. Tía Pauli. La voz de Adrián. 5 años e incapaz de susurrar. Papá dice que igual vienes al embalse. ¿Vienes? Yo ya sé nadar. Puedo flotar de espaldas y todo. Quiero enseñártelo. Detrás de él escuché a Sandra, la mujer de Marcos, guiándolo. Di por favor, Adrián, por favor. Me apoyé en la encimera de mi cocina. Mi apartamento estaba en silencio. Siempre lo estaba. Un sillón de lectura, una pila de revistas de cirugía, una potus en el estante sobre el fogón que sobrevivía por puro milagro al descuido y la luz de neón. Adrián era el único miembro de esa familia que nunca necesitó que yo fuera algo distinto de su tía. No le importaban los títulos ni los diplomas. Solo quería que lo viera flotar. Allí estaré, campeón. Guárdame un sitio en el embarcadero. Cogí el cambio de guardia y di la baja a mi compañera. El viernes por la noche hice la maleta. Pantalón corto, camiseta, crema solar. Y luego, por costumbre, cogí el pequeño botiquín que siempre llevo en el coche. Gasas, esparadrapo, una mascarilla de RCP, una linterna de bolsillo. Los cirujanos de trauma llevamos cosas. No es paranoia, es reconocimiento de patrones. Cuando ves suficientes emergencias empezar en lugares ordinarios, dejas de asumir que en algún sitio estás a salvo. También metí un chaleco salvavidas infantil,
de esos con cierre en el pecho. Marcos había mencionado que Adrián había hecho clases de natación. Las clases de natación no son lo mismo que el agua abierta. Colgué mi tarjeta del hospital del bolso sin pensar. Había venido directo del último turno. Hay cosas que uno lleva a todas partes. Aparqué en el camino de grava a las 11:15 de un sábado de julio. La casa del embalse de Marcos estaba en una ladera con vistas al pantano de Iznájar, una finca de piedra con porche cubierto de bugambillas, un embarcadero que se adentraba en el agua verde, un jardín que olía a hierba recién cortada y sardinas en la parrilla. Julio en Andalucía, 38 grados a mediodía, calor que se mastica. Un altavoz Bluetooth en la barandilla del porche tocaba algo de Carlos Vives. Coches aparcados hasta la entrada, la furgoneta de mi padre, el SEAT de mi madre, varios SUVs que no reconocí. Marcos había invitado a medio estepa. Me puse el bolso al hombro y subí los escalones del porche. Concha estaba en el centro de un grupo de invitadas, mujeres de su grupo de la parroquia, un matrimonio que reconocí vagamente del barrio. Me vio llegar y agitó el brazo que no sujetaba el vaso de sangría. ¡Ay, ya está aquí! Chicas, esta es mi hija, trabaja en el hospital de Sevilla. Una mujer con blusa de flores sonrió. ¡Qué bonito, enfermera! ¡Qué vocación! Concha no la corrigió. Subió un punto más su sonrisa. Siempre le ha gustado ayudar a la gente. Dejé el bolso en el suelo y miré a la mujer de la blusa a los ojos. Soy cirujana en realidad. Cirugía de trauma, trabajo en urgencias. La mujer abrió los ojos. Oh. Concha ya estaba conduciendo la conversación hacia la ensaladilla. Sandra salió de la cocina con una bandeja de croquetas, como si presentara un trofeo. Me dio el abrazo de un brazo, el tipo de abrazo que te mantiene a distancia fingiendo cercanía. Paula, has venido. Honestamente no pensábamos que aparecieras. Siempre estás tan ocupada con tu trabajillo. Cogí una croqueta. La cirugía de trauma es muchas cosas, Sandra. Trabajillo no es una de ellas. Se rió, de esa forma en que la gente se ríe cuando ya ha decidido no escucharte. ¿Me puedes ayudar a sacar la nevera portátil del coche? Que se te ve fuerte. Saqué la nevera portátil. No iba a pelearme por eso. Tenía cosas más importantes con las que medir mi cabreo. En el porche, Paco estaba sentado en una silla de mimbre con una cerveza en la mano, contándole algo a 2 hombres de su antigua cuadrilla. Algo sobre Marcos echando los cimientos de no sé qué nave en tiempo récord. Ese chico trabaja más que nadie que yo conozca. Pasé de largo. Paco levantó la vista. «Hey, Paula». Eso fue todo. Sin preguntas sobre el trabajo, sin preguntas sobre nada. Encontré a Adrián abajo, en el embarcadero. Estaba en cuclillas en el borde, pinchando con un palo el agua, mirando cómo huían los pececillos. En cuanto me vio, se lanzó. «¡Tía Pauli!». Brazos alrededor de mis piernas. Lo cogí en brazos. «A ver esa natación de la que tanto presumes». Se zafó y señaló el agua. «Mira». Observé el embarcadero. Sin barandilla en el lado de aguas profundas. Sin aros salvavidas a la vista. El agua se volvía verde oscuro a menos de 1 metro del borde. Caída abrupta al fondo. Le grité a Marcos desde el otro lado del jardín. «¿Dónde está el aro salvavidas de este embarcadero?». Levantó la hamburguesa con gesto de quitarle importancia. «Es un embalse, Paula, no una piscina municipal». Dejé el chaleco infantil colgado en la barandilla del embarcadero. Hay hábitos que salvan vidas. Llegaron más invitados hacia el mediodía. El padre Ignacio y su mujer Dolores aparcaron un Kia blanco impecable. Concha los recibió en los escalones del porche como si fueran los Reyes Magos. Apretón de manos para el cura. Beso en la mejilla para Dolores. Todo un protocolo. Los fue presentando entre los invitados. A Paco, mi marido, 38 años juntos. A Marcos, mi hijo, que lleva el negocio familiar. Deberías ver la urbanización que está levantando. A Sandra, la mejor nuera que una madre puede pedir. Un cielo. Llegó a mí. Yo estaba junto a la mesa de las bebidas sirviéndole un zumo a Adrián. Concha puso una mano en mi hombro. Y esta es Paula,
La apretó brevemente. Hoy nos hace de canguro. Es muy buena con Adrián. Sonrió, ligera y fácil, como si fuera un chiste simpático del que todos estaban al tanto. Dolores sonrió. Yo no. No soy la canguro, mamá, soy cirujana. Concha mantuvo la sonrisa clavada en su sitio. Uy, qué seria es esta chica siempre. Ya sabéis cómo son los jóvenes de hoy, que se creen que están salvando el mundo. Dolores me miró con algo que podría ser curiosidad o lástima. Concha ya la estaba guiando hacia la mesa de los postres. Me quedé junto a las bebidas. Adrián me tiró de la mano. Tía Pauli, ¿por qué la yaya te ha llamado la canguro? Lo miré. Cría honesta. Pregunta honesta. Porque la yaya a veces olvida en qué trabajo, campeón. Frunció el ceño. Pero si eres médica. Sí. Le di su zumo. Lo soy. La progresión era ya clara, y la seguí como sigo las constantes vitales de un paciente. Primera visita. Trabaja de ayudante en una clínica. Siguiente presentación. Es algo así como enfermera. Ahora, la canguro. Cada vez un poco más lejos de la verdad. Cada vez más difícil de corregir sin montar una escena en la fiesta de otro. A primera hora de la tarde, con el sol en lo más alto y el aire espeso como aceite, me senté junto a Paco en el porche. Estaba en su tercera cerveza. La cuadrilla se había ido hacia la parrilla y por un minuto raro nos quedamos solos. Lo intenté. Eso quiero que quede claro. Papá, tuve un caso duro esta semana. Un chaval de 16 años, accidente de moto, llegó con el vaso roto y un pulmón colapsado. Estuvimos 4 horas con él. Paco asintió lentamente, como asiente uno ante el parte meteorológico. Qué bien que pudieras ayudar, hija. Sin transición. ¿Sabes que Marcos echó los cimientos de esa nave él solo? 40 metros cúbicos. Un día. Ese chico es de otro mundo. Dejé pasar un segundo. El mes pasado abrí el pecho de un adolescente en el interior de una ambulancia en marcha, papá. Corté una arteria que sangraba con los dedos mientras el vehículo todavía se movía. Paco me miró. Me miró de verdad, quizás 2 segundos. Vaya, eso sí que suena intenso. Ten cuidado ahí arriba. ¿Ahí arriba? Como si el hospital fuera un país lejano, un lugar del que había oído hablar pero que nunca pensaba visitar y que no sabría encontrar en un mapa. No era cruel. Eso también quiero que quede claro. Paco Herrero era un hombre que entendía el mundo en términos de lo que sus manos podían construir. Paredes, cimientos, porches como en el que estábamos sentados. Mi mundo existía dentro de cavidades torácicas y boxes iluminados con fluorescentes, y era tan ajeno para él como el interior de un submarino. Me quería de la manera en que quieres una lengua que nunca aprendiste, con buena intención y sin comprensión. Seguía doliendo. El amor sin ver siempre duele. La comida se sirvió en mesas plegables bajo una lona que Marcos había tendido entre 2 naranjos. Gazpacho, carne en la parrilla, ensalada de tomate y cebolla, papas aliñás y una tarta de cumpleaños reconvertida que ponía Cortijo Herrero en letras azules. Sandra dirigía la operación como un sargento de artillería. Yo estaba cortando rodajas de melón para Adrián en la mesa pequeña, cuando Sandra se inclinó sobre mi hombro, alto para que la mesa de al lado lo oyera. Paula, qué natural eres con los niños. En serio, si lo del hospital no funciona, podrías montar una guardería. No levanté la vista. El cuchillo siguió moviéndose por el melón, limpio y parejo. Lo del hospital está funcionando de maravilla, Sandra. Antes de ayer le extirpé el vaso a un hombre. Arrugó la nariz. Ay, ¿podemos no hablar de órganos mientras comemos? Concha, sentada cerca, asintió. Tiene razón, Paula. Nadie quiere escuchar historias de sangre en una barbacoa. Dejé el cuchillo, me sequé las manos, miré a Sandra y luego a Concha. ¿Me habéis preguntado por mi trabajo? ¿Os he contado mi trabajo? Si no queréis la respuesta, no abráis la puerta. La mesa se quedó en silencio un momento. Luego Sandra le preguntó algo a Marcos sobre las luces del embarcadero, y el momento quedó tapizado como si nunca hubiera ocurrido. Marcos estaba a 2 sillas más allá. Lo había oído todo. Siguió comiendo su chuleta. No me defendió. No negó lo que yo había dicho.
Simplemente masticó y miró el embalse. Después de comer, los adultos se juntaron en el jardín entre la casa y el embarcadero. Marcos sacó una nevera de cervezas y Paco se levantó con la lata levantada como si fuera un mazo de juez. Carraspeó de esa manera que tienen los hombres de su generación antes de decir algo que consideran importante. Quiero decir unas palabras. Esta finca, esto es lo que representa la familia Herrero. Trabajo duro, trabajo de verdad, cosas sobre las que puedes ponerte encima y decir, yo lo he construido. Marcos, hijo, has cogido el negocio de esta familia y lo has convertido en algo de lo que tu abuelo estaría orgulloso. Este lugar es la prueba. Levantó la lata más alto. Por Marcos, por Sandra, por esta familia que construye cosas de verdad. Concha levantó su vaso de sangría. Y por Sandra, la mejor nuera que se puede pedir. ¡Qué bendición tenemos! Aplausos, murmullos de acuerdo. 15 personas chocando vasos y latas. Nadie me miró. Estaba en el borde del grupo con un vaso de agua y podría haber sido una maceta. Esperé a que Paco terminara. Luego lo dije. Sin gritar ni susurrar, claro, directo y apuntando hacia él. Yo también construyo cosas, papá. Solo que están dentro de las personas. Me oyó. Sé que me oyó porque su mandíbula se desplazó de esa manera que tiene cuando decide si entrar o retirarse. Eligió retirarse. Volvió al grupo y empezó un segundo brindis sobre la calidad de la madera del embarcadero. Apuré el agua, dejé el vaso en la mesa y bajé al embarcadero. Adrián me siguió. Nos sentamos con los pies en el agua y él se apoyó contra mi brazo. Tía Pauli, ¿por qué pones esa cara? No pongo ninguna cara, campeón. Estoy pensando en cosas de médicos. ¿En cosas de dentro de la gente? Exacto. Dolores me encontró en el embarcadero 20 minutos después. Se había quitado las sandalias y caminaba descalza sobre la madera caliente con un plato de tarta que no había tocado. Se sentó a mi lado con la gracia cuidadosa de una mujer acostumbrada a sentarse junto a personas en crisis. Instinto de esposa de cura. Tu madre me dice que trabajas en el hospital, dijo con suavidad. ¿Enfermera? La miré. No, soy cirujana de trauma titular, especialista certificada, 2 años en el puesto. Me especializo en trauma penetrante y cirugía de urgencias. Si en esta provincia alguien recibe un disparo, lo atropella un coche o se cae de un andamio, hay muchas posibilidades de que sea yo quien lo abra en quirófano a las 3 de la madrugada. Dolores detuvo el tenedor a mitad de camino hacia el plato. Tu madre no me había contado nada de eso. Nunca lo hace. Dolores dejó el plato. Dios mío, Paula, eso es extraordinario. ¿Por qué no lo diría? Esa es una pregunta que tendrías que hacerle a ella. No iba a analizar la psicología de mi madre para una mujer que había conocido hacía 1 hora, pero tampoco iba a sentarme en un embarcadero en la fiesta de mi hermano y dejar que una persona más se marchara pensando que yo repartía tiritas. Solo quiero que haya al menos una persona en esta fiesta que sepa lo que hago realmente, dije. Ahora ya lo sabes tú. Dolores asintió. Se excusó, volvió andando por la ladera hacia la lona y la vi inclinarse hacia Concha y decirle algo que yo no pude oír. La cara de Concha se tensó. Lanzó una mirada rápida y afilada hacia el embarcadero, como una jugadora de cartas que acaba de darse cuenta de que alguien puede ver su mano. No vino al embarcadero. Solo sonrió más ampliamente al siguiente invitado y sirvió más sangría. Me giré hacia el agua. En algún lugar detrás de mí, la verdad circulaba sin mi ayuda. Quiero pausar aquí y preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de personas que se supone que te conocen mejor que nadie y has comprendido que ya habían escrito una historia sobre ti que no tenía nada que ver con la realidad? Si eso te resuena, déjame un comentario. Cuéntamelo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento, porque lo que ocurrió a continuación en ese embalse lo cambió todo. Entré en la casa a usar el baño. La finca estaba fresca y en penumbra después del resplandor de fuera, y me quedé un momento en el pasillo, simplemente respirando un aire que no sabía a crema solar y carbón. En la encimera de la cocina, junto a un bol de llaves y un montón de servilletas, había una carpeta de plástico. La pestaña ponía documentos importantes,
C. Herrero. No debería haberla abierto, pero mi nombre era visible en la segunda hoja que asomaba por debajo de una escritura. Y cuando ves tu propio nombre en un documento legal que tú no has firmado, miras. Era un testamento vital. El de Concha, con fecha de 3 meses atrás. Notariado. Del tipo que la gente rellena cuando empieza a pensar en qué ocurre cuando ya no puede hablar por sí misma. Lo leí de pie, con una mano en la encimera, con la misma concentración que llevo a la historia clínica de un paciente. Apartado primero, representante para decisiones médicas, Marcos Herrero. Apartado segundo, médico de referencia, Dr. Alfredo Ruiz Moreno, médico de familia, Estepa. Apartado tercero, observaciones adicionales. Y aquí, con la letra de Concha, temblorosa pero legible, una sola frase. No quiero cargar a Paula con estas decisiones. Ya ha dado bastante de su vida a ese hospital. Que descanse. Lo leí 2 veces. Lo leí 3 veces. Mi madre había rellenado un documento legal sobre su propia muerte y había excluido expresamente a su hija, la cirujana de trauma, la especialista certificada, la persona de esta familia más capacitada para tomar decisiones médicas bajo presión. Y su razón era la compasión. Creía que me estaba protegiendo. Podía verlo. Concha con 14 años esperando a que su propia madre llegara a la función del colegio. Su madre, la comadrona, que estaba en una carretera comarcal en pleno invierno atendiendo el parto de alguien. Su madre, que una noche no volvió del trabajo, porque su corazón se detuvo al volante. El miedo de Concha tenía una cara, y se parecía a la mía, pero entender de dónde viene una herida no hace que sangre menos. Cerré la carpeta, la dejé exactamente donde la había encontrado y salí al calor de la tarde. Ese documento me latió en el pecho como un segundo corazón el resto de la tarde. Volví a la fiesta y actué como si nada hubiera cambiado. Esto es lo que hago en el quirófano. Cuando las constantes de un paciente empiezan a caer y el residente de al lado está con los ojos como platos de pánico, no te contagias de su energía. Te vuelves más tranquila, más firme. Compartes el dolor en una secuencia de tareas y las ejecutas una a una hasta que deja de sangrar. Apliqué la misma disciplina al testamento vital de mi madre. Ahora no. Aquí no. Observé a Concha circular entre los invitados, rellenando vasos, riendo con dolores como si la corrección susurrada en el embarcadero nunca hubiera ocurrido. Observé a Paco contando la historia de los cimientos por 3ª vez. Observé a Sandra encuadrando su móvil para una foto de grupo, organizando a la gente según una jerarquía invisible que ponía a Marcos en el centro y a mí en el borde del encuadre. Tardecita de verano con la FAM, anunció y lo publicó antes de que nadie pudiera parpadear. Me senté en los escalones del embarcadero y dejé que el sol me apretara los hombros. No iba a confrontar a Concha aquí sobre ese documento. La decisión era estratégica, no cobardía. Adrián estaba chapoteando en la orilla a 10 metros. Ese también era su día. Su padre's first summer con finca propia, su primer verano de natación. El universo entero de un niño de 5 años concentrado en agua verde y cobertura de tarta. No iba a hacer explotar la tarde por una conversación que podía ocurrir en mis términos, en mi momento, en un espacio que yo controlara. Eso lo había aprendido en el quirófano. En el momento en que pierdes el control del tiempo, pierdes al paciente. Y todavía no estaba lista para operar a esta familia. Adrián salió del agua y corrió hacia mí, chorreando, con los dientes castañeteando a pesar del calor. Lo envolví en una toalla de mi bolso y le froté los brazos hasta que paró el temblor. Se acurrucó contra mi costado como un cachorro mojado. «Tía Pauli, ¿me has visto? He llegado hasta la boya naranja. Te he visto, campeón, cada vez vas más rápido». Echó la cabeza hacia atrás y me miró con los ojos marrones de su padre. «De mayor quiero ser médica como tú». Paré de frotarle los brazos. «¿Sabes que soy médica?». Entornó los ojos como si le hubiera preguntado algo de parvulario. «Claro, me lo dijo papá. Que arreglas a la gente cuando está muy malita, como en las películas, pero de verdad». Miré al otro lado del jardín.
Marcos estaba junto a la parrilla dando la vuelta a algo. Debió de sentir mi mirada porque me cruzó los ojos un segundo. Nos sostuvimos la mirada y luego él apartó la vista. De vuelta a las brasas, de vuelta al mundo seguro de las chuletas y la madera y la aprobación de papá. Entonces Marcos sabía. Claro que sabía. Siempre había sabido. Le había contado la verdad a su propio hijo mientras vivía en una casa donde sus padres le contaban mentiras a todo el mundo. Solo que nunca encontró el valor de corregirles, porque corregir a Concha significaba pelea, y Marcos llevaba 37 años eligiendo el camino que mantenía la paz. Miré a Adrián. Puede ser lo que quieras, campeón, médica, constructora, astronauta, lo que sea, y yo estaré ahí cuando lo descubras. Sonrió y se soltó para volver corriendo al agua. Lo observé irse. Era el motivo por el que seguía apareciendo. Era también el motivo por el que lo que ocurrió después me atravesó de la manera en que lo hizo. Hacia las 4, la tarde había entrado en esa fase lánguida y suelta en que los adultos dejan de prestar atención. La nevera portátil estaba medio vacía. Paco dormitaba en su silla, con el sombrero sobre la cara. Concha y Dolores estaban enfrascadas en conversación en el porche. Voces bajas, cabezas juntas. Sandra estaba adentro, supongo que editando la foto que había publicado. Marcos y 2 amigos suyos habían subido por la ladera a ver un muro de contención que pensaba construir detrás de la finca. Los niños, Adrián y 2 criaturas del vecindario, de unos 7 y 9 años, estaban en el agua cerca del embarcadero. Ningún adulto al alcance de un brazo. Había trasladado el chaleco del embarcadero hacia el borde del tablero, más cerca del agua. Adrián no se lo había puesto. Se lo había pedido 2 veces. La segunda me agaché, lo sujeté abierto y le dije: «Mete los brazos, campeón». Marcos gritó desde la ladera: «Está bien, Paula, puede hacer pie aquí». Miré el agua junto al niño. No podía hacer pie allí. «Marcos, pasa de esa línea y ya no toca fondo». Marcos me hizo el mismo gesto con el que descarta a los inspectores de obra. Sabe que no puede ir más allá. Dejé el chaleco en la barandilla donde Adrián pudiera cogerlo. Luego me quedé en el embarcadero, con los pies en el agua, con los ojos en los niños. El sol estaba más bajo ahora, entrando en ángulo por los árboles de la orilla de enfrente, y la superficie del embalse había pasado de verde brillante a algo más oscuro, más difícil de leer. Las sombras se extendían sobre el agua como manos que alcanzaran. Las tablas del embarcadero crujieron bajo mi peso cuando me moví. Los niños del vecindario se hundían mutuamente cerca de la escalerilla, chillando y salpicándose. Adrián fue derivando hacia la boya naranja de la que tanto se había enorgullecido. Estaba nadando, luego flotando, luego alcanzando la cadena de la boya y fallando. 7 adultos a menos de 15 metros de esa agua. Ninguno miraba a los niños. Yo sí. Nunca había dejado de mirar. Hay instintos que no tienen interruptor, y el mío había sido afilado durante una década leyendo situaciones que se vuelven letales en el espacio que hay entre un aliento y el siguiente. El sonido viaja sobre el agua, lo aprendí en biofísica. Propagación de ondas sobre una superficie plana, interferencia mínima, alcance máximo. Así que cuando la voz de Concha llegó flotando desde el porche hasta el embarcadero, escuché cada sílaba con tanta claridad como si estuviera a mi lado. Estaba hablando con Dolores y una mujer que no reconocí. La prima de alguien, quizás. Paula, creo que contesta el teléfono en el hospital, o igual reparte vendas, no sé. Con estos jóvenes de hoy que cambian de trabajo cada 2 por 3, lo dijo con ligereza, con la misma naturalidad con que describes a un conocido lejano cuyo nombre te cuesta recordar. ¿No tu hija? No la persona cuyo título estuvo 1 año sin abrir en el trastero. Esto era peor que enfermera, peor que canguro. Era una cuchilla, un borrado deliberado y completo que reducía 7 años de formación quirúrgica y 1000 noches en el box de reanimación a contestar teléfonos. Me giré en el embarcadero, con la mandíbula apretada, y abrí la boca. Y entonces vi a Adrián boca abajo, con los brazos caídos a los lados. A 4 metros del embarcadero,
pasado el punto donde el agua verde se vuelve negra, sin chapotear, sin gritar, simplemente flotando, inmóvil, con el cabello extendido en la superficie como algas. Los otros niños estaban 20 metros detrás de él, en la escalerilla, ajenos, siguiendo chapoteándose el uno al otro. Todo lo demás, la voz de Concha, la música, el tintineo de los vasos, desapareció de mi oído como si alguien hubiera cortado el altavoz. Solo existía el niño, el agua y lo que yo hago. Me quité las chanclas y me lancé en 2 zancadas desde el borde del embarcadero. El embalse estaba más frío de lo que esperaba. Esa termoclina andaluza, caliente por encima, gélida por debajo, y mis piernas atravesaron ambas capas mientras nadaba. 4 metros. Lo alcancé en segundos. Giré a Adrián boca arriba con un brazo y sujeté su cabeza contra mi hombro, los labios azules, los ojos cerrados, el pecho sin moverse. Volví al embarcadero nadando con un brazo y con el otro manteniendo su cabeza fuera del agua. La madera me arañó el antebrazo cuando lo subí a las tablas. No lo noté. Le incliné la cabeza hacia atrás. Le abrí la vía aérea y puse el oído sobre su boca. Sin aliento, sin movimiento. Activé el protocolo que vive en mis manos, igual que la música vive en los dedos de un pianista. Primero 2 ventilaciones de rescate. Esa es la diferencia con el ahogamiento. Es una parada respiratoria, no cardíaca. Se empieza por el aire, no por las compresiones. Sellé mi boca sobre la suya, le pellizqué la nariz y sopié. Su pequeño pecho subió. Volví a soplar. El pecho subió de nuevo, sin tos, sin respuesta. Pasé a las compresiones. Una mano sobre su esternón porque tenía 5 años y sus costillas eran finas como balsa y había que calcular la fuerza para comprimir sin fracturar. 30 empujes, rápidos y fuertes, contando en la cabeza. Luego 2 ventilaciones más. Detrás de mí, el mundo se fue poniendo al día. Sandra gritó. Se rompió un plato. La voz de Marcos, en carne viva. ¡Adrián! ¡Adrián! Pasos corriendo sobre las tablas del embarcadero. Pesados, aterrados, haciendo vibrar toda la estructura. No levanté la vista. No paré. Puse mi boca sobre la cara de mi sobrino y volví a respirar por él. 30 compresiones más. Mis manos no temblaron. Nunca han temblado. Ni en una cirugía de 4 horas sobre una herida de bala. Ni en una reanimación de campo en el interior de una ambulancia sobre el asfalto mojado. Ni ahora, con el corazón de Adrián bajo mi palma, débil pero luchando. En el 3er ciclo, Adrián tosió. Agua del embalse salió de él en un hilo verdoso que salpicó las tablas. Luego otra tos, más profunda, más húmeda, y su cuerpo se convulsionó bajo mis manos. Lo giré de lado, posición lateral de seguridad. Vomitó 2 veces. Tosió de nuevo y después el sonido que había estado esperando. Una inspiración ronca y entrecortada. Respiraba, lloraba, vivo. Lo mantuve de lado y comprobé el pulso en la arteria braquial, el punto de control pediátrico. Frecuencia elevada, 140 quizás, pero firme y regular. La saturación de oxígeno necesitaría monitorización, pero el color ya estaba volviendo, los labios pasando de azul a rosa. Levanté la vista por primera vez. Marcos estaba de rodillas en el borde del embarcadero, blanco como la tarta. Sus manos intentaban alcanzar a su hijo, pero temblaban demasiado para sujetar nada. Sandra estaba detrás de él, con las 2 manos tapándose la boca, el rímel corriéndole por las mejillas. Paco se había quedado paralizado a mitad de la ladera, la lata de cerveza todavía en la mano derecha, como si su cerebro hubiera dejado de dar órdenes a su cuerpo. Concha estaba en lo alto del jardín con las 2 manos cubriéndose la cara. Cogí a Adrián y lo deposité suavemente en los brazos de Marcos. Manténlo de lado. Si vomita de nuevo, que salga. No lo pongas boca arriba. Marcos aferró a su hijo. Paula, ¿cómo has? ¿Cómo? Alguien tiene que llamar al 112. Diles que tenéis un ahogamiento pediátrico. Paciente consciente y reactivo. Que necesita valoración de urgencias.
Decirles que salimos a recibirles a la entrada de la finca. No estaba pidiendo, estaba dirigiendo. La misma voz que uso a las 3 de la madrugada cuando llega un politraumatismo por las puertas dobles y cada segundo es una negociación con la muerte. El embarcadero se quedó en silencio. Por primera vez en mi vida, mi familia hizo exactamente lo que les decía. La ambulancia llegó en 12 minutos. 2 técnicos bajaron por la ladera con un maletín pediátrico y un monitor portátil. El técnico jefe, un hombre robusto de unos 45 años con la cabeza rapada y manos tranquilas, se arrodilló junto a Adrián y repasó las constantes. Pulsioximetría 91 y subiendo. Frecuencia respiratoria 22. Sin signos de aspiración. Me miró. ¿Quién inició la reanimación? Yo. 2 ventilaciones de rescate primero, luego 30 compresiones. Respondió en el tercer ciclo. Inmersión inferior a 2 minutos. RCP total de aproximadamente 90 segundos. Me estudió de la manera en que los profesionales sanitarios se estudian entre sí, leyendo competencia en el vocabulario. Médica. Cirujana de trauma, Hospital Virgen del Rocío. Asintió una vez. El asentimiento del reconocimiento, no de la sorpresa. La maniobra de campo que ha realizado le da a este niño el mejor resultado posible. Ventilación primero, de manual. Lo trasladamos para observación, pero por lo que estoy viendo, usted le ha comprado una recuperación completa. Marcos estaba junto a la camilla, sujetando la mano de Adrián. Sandra detrás de Marcos, con los brazos rodeándose a sí misma. Paco había llegado por fin al pie de la ladera, la lata abandonada en algún punto del jardín. Lo habían oído todo. Concha, de pie al fondo del grupo, habló primero. Bueno, cualquiera habría sabido hacer eso. El técnico no se giró. Estaba sujetando a Adrián a la camilla, ajustando la mascarilla de oxígeno de tamaño infantil, pero su voz se escuchó con claridad. Señora, el 90% de los testigos se quedan paralizados ante un ahogamiento pediátrico. Lo que ha hecho ella no lo hace cualquiera. Es respuesta entrenada. El silencio que siguió a esa frase duró exactamente el tiempo que necesitaba. Adrián, adormilado bajo la mascarilla de oxígeno, me buscó con la mano. Tía Pauli, ¿tú vienes, verdad? Voy detrás de vosotros, campeón. Trasladaron a Adrián al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el centro de trauma de nivel 1 más cercano, mi hospital. Fui detrás de la ambulancia en mi coche, todavía con la ropa del embalse, pantalón corto, mojado, camiseta, el pelo rígido con el agua seca del pantano, sin pijama quirúrgico, sin bata blanca, sin fonendoscopio al cuello, mi tarjeta del hospital enterrada en el bolso bajo una toalla mojada. Marcos fue en la ambulancia con Adrián. Sandra condujo con Paco y Concha. Dolores también vino. Por apoyo, dijo. Aunque creo que quería ver cómo terminaba esto. Nos reunimos en la sala de espera de urgencias, la misma por la que paso 100 veces a la semana de camino al box de reanimación. Las mismas sillas en las que había visto desplomarse a familias después de decirles que su persona iba a ponerse bien o que había hecho todo lo posible. Ahora me sentaba en una de esas sillas y los fluorescentes zumbaban igual y el linóleo olía igual y yo estaba al otro lado de las puertas. Adrián fue llevado a valoración pediátrica. Marcos daba vueltas. Sandra sujetaba el móvil con tanta fuerza que le veía los nudillos desde el otro lado de la sala. Paco estaba rígido, mirando al frente como un hombre que acaba de ser depositado en un país cuyo idioma no habla. Una enfermera pasó por delante del área de espera con una tablilla. Miró a través del cristal de la mampara, redujo el paso y volvió a mirar. La reconocí. Maite, del turno de noche. Ella me reconoció a mí. ¿Doctora Herrero? Se detuvo. No la veo en el cuadrante. ¿Está de guardia? Negué ligeramente con la cabeza y articulé. Ahora no. Sostuvo mi mirada un segundo, asintió y siguió andando. Marcos me miraba desde el otro lado de la sala. ¿Te acaba de llamar, doctora? Así me llaman en mi lugar de trabajo, Marcos. Las salas de espera comprimen el tiempo. 5 minutos parecen 30. Concha llenó el silencio de la manera en que llena todos los silencios. Con narrativa.
Estaba hablando con Dolores, lo bastante alto para que la sala lo absorbiera, construyendo una versión de la tarde que cupiera dentro de su mundo. Todo pasó tan rápido. Un momento estaba nadando y al siguiente. La verdad es que gracias a Dios que Marcos llegó a tiempo. Estaba sentada 3 sillas más allá. Llegué yo, mamá. ¿No Marcos? Ajustó sin perder el hilo. Bueno, sí, tú estabas en el agua también, ayudaste, pero el técnico dijo que cualquiera podría. El técnico dijo exactamente lo contrario. Estabas allí cuando lo dijo. Sus dedos se apretaron sobre el asa del bolso. Solo digo que no convirtamos esto en un concurso de quién hizo qué. Lo importante es que Adrián está bien. Me incliné hacia adelante. Tienes razón. Lo importante es que Adrián está bien. Así que deja ya de contarle a la gente una versión de hoy en la que yo no fui la razón de eso. La sala de espera tuvo esa calidad particular de silencio que ocurre cuando todo el mundo está escuchando y nadie quiere admitirlo. Sandra estudió sus uñas. Paco se aclaró la garganta. Dolores miró el suelo. Concha se alisó la falda con una larga pasada deliberada y giró la cara hacia la pared. No discutió. No se disculpó. Simplemente dejó de hablar, que en Concha era lo más cerca de la rendición que nunca había presenciado. Me recosté en la silla. Podía reescribir una década de mi carrera. Lo había demostrado en cada barbacoa y cada introducción parroquial. Pero no podía reescribir algo que 20 personas habían visto ocurrir 2 horas antes. Y la distancia entre esos 2 hechos se estaba cerrando rápido. Marcos me encontró en el pasillo 5 minutos después. Tenía la cara deshecha. El tipo de cara que ves en los padres en urgencias cuando se les pasa la adrenalina y la magnitud de lo que casi ocurrió se asienta como el hormigón. Se plantó delante de mí y abrió la boca 2 veces antes de que saliera sonido. Paula, si no hubieras estado ahí, si no hubieras... Pero estaba. Presionó las palmas de las manos contra sus ojos. Tendría que haber escuchado lo del chaleco. Tendría que haber estado mirando el agua. Estaba mirando un muro de contención mientras mi hijo... Sí, deberías haber estado mirando. Se encogió. No lo suavicé. Hay verdades que necesitan todo su peso. Y yo tendría que haber dicho algo, años atrás, Paula, sobre tu trabajo, sobre quién eres. Le conté la verdad a Adrián, pero nunca... ¿Por qué no lo dijiste? Me miró con los ojos de su padre y el mismo hábito paterno de retirarse. Porque era más fácil. Porque mientras ellos me ensalzaban a mí, no tenía que pelearme con ellos por cómo te rebajaban a ti. Les dejaba hacer porque me convenía. Lo dejé reposar. Lo había dicho llanamente, y había una clase de valentía en la admisión aunque llegara con años de retraso. No necesito que lo sientas, Marcos. Necesito que dejes de sentirte cómodo con su versión de mí. Asintió despacio, con la lentitud con que un hombre asiente cuando sabe que la factura ha llegado y no hay nadie más que la pague. Volví a la sala de espera y me senté. Los fluorescentes zumbaban. La máquina de vending en el rincón emitió un gruñido mecánico sordo. Concha miraba un folleto sobre higiene de manos como si contuviera los secretos del universo. Entonces, las puertas dobles al fondo del pasillo se abrieron de golpe. La doctora Rebeca Castellano, pelo plateado, 1,75 m, bata blanca almidonada hasta un filo que cortaría papel, cruzó el pasillo con un residente medio trotando a su lado. Estaba a mitad de una frase sobre una revisión de historial, ya escaneando la sala de espera de esa forma en que escanea cualquier espacio. Rápida, comprensiva, diagnóstica. Sus ojos pasaron por la máquina de vending, por Paco, por Concha, por Marcos de pie junto a la ventana, y se posaron en mí. Se detuvo. El residente, que seguía hablando, le chocó contra el hombro. Castellano no lo notó. Ladeó la cabeza de esa manera que tiene en el box de reanimación cuando algo no cuadra. Cuando el laboratorio dice una cosa y el paciente dice otra. Luego cruzó la sala de espera en línea recta, la bata ondeando, el fonendoscopio golpeando contra su pecho en cada zancada, y se paró delante de mi silla. Doctora Herrero, lo dijo como siempre lo dice. Profesional, sin aspavientos,
como si saludaras a alguien a quien ves todos los días. Pero en esa sala, en ese contexto, rodeada de esas personas, esas dos palabras golpearon el aire como una bengala sobre agua oscura. La cabeza de Concha se disparó desde el folleto. La mano de Paco se apretó sobre el reposabrazos. Sandra se quedó quieta. Marcos se giró desde la ventana. Castellano, ajena a la detonación que acababa de provocar, continuó. ¿Qué hace usted aquí fuera? Si su familia está dentro, puedo acompañarla yo misma. Déjeme confirmar con el equipo. Estoy con mi familia, dije. Mi sobrino es el caso de ahogamiento que ingresó hace una hora. La expresión de Castellano cambió. ¿Su sobrino? Hizo una pausa. La RCP de campo de ese caso era de Manuel. Espere. Me miró. ¿Fue usted? Asentí. Claro que sí, dijo. Castellano se giró hacia la sala. No estaba actuando. No estaba pronunciando un discurso. Estaba simplemente completando el historial, de la manera en que los médicos lo hacen cuando se dan cuenta de que falta una página. Deben de estar muy orgullosos, dijo, dirigiéndose al grupo de familiares como si fueran colegas en una sesión clínica. Paula es una de las cirujanas de trauma más sólidas de nuestro equipo. La maniobra de campo que ha realizado hoy, ventilación primero en un ahogamiento pediátrico en agua abierta y sin equipamiento, es una respuesta que a muchos médicos de urgencias les costaría en el exterior de un hospital. Lo dijo como quien lee constantes en un monitor, factual, evidente, sin adornos. El mes pasado llevó sola el box de reanimación durante el accidente múltiple de la A4. 9 pacientes, 0 pérdidas. Presenté su nombre para el reconocimiento quirúrgico regional el trimestre pasado. Dejó que eso aterrizara. Luego añadió, casi de pasada. También está siendo considerada para subdirectora de cirugía de trauma el próximo año fiscal. Supongo que ya lo sabían. El silencio que siguió tenía peso. Apretaba contra las paredes de esa sala de espera como la presión barométrica antes de una tormenta. Dolores miró a Concha. Concha miró el linóleo. Paco miró sus manos. Sandra tenía los labios entreabiertos, congelada. Marcos había cerrado los ojos. Castellano notó el cambio en la atmósfera. Frunció el ceño ligeramente. ¿Interrumpo algo? No, dije. Ha dicho exactamente lo que necesitaba decirse. Castellano, todavía desconcertada, lo intentó una vez más. Lo siento. Daba por hecho que lo sabían todos. ¿Qué creían que hacía aquí? Concha no pudo responder. Respondí yo, en voz baja, sin calor. Cree que contesto el teléfono. Castellano me miró a mí, luego a Concha, luego otra vez a mí. Una sola expresión cruzó su cara, algo entre la incredulidad y la pena particular que produce entender de repente el peso privado de una colega. No comentó nada. No necesitaba hacerlo. Me tocó el brazo brevemente y dijo: «Voy a ver a su sobrino personalmente. Está en buenas manos». Y volvió a cruzar las puertas dobles. Concha se levantó. Su compostura se estaba cuarteando desde dentro. Se veía en cómo le temblaban las manos, en cómo le subía la voz medio tono. Ahora espera, yo nunca he... Siempre le he dicho a la gente que trabajaba en el hospital. Siempre. No entiendo por qué lo está poniendo como si yo... Dolores, tranquila como un himno. Concha, hace 2 horas en el embarcadero me dijiste que repartía vendas. Yo no he dicho tal cosa. Y me dijiste que contestaba teléfonos, añadió la amiga prima del porche, que había venido también y estaba sentada en el rincón apretando su propio bolso. Concha se giró hacia mí. Tenía los ojos húmedos. No entiendes, estaba intentando... ¿Tu abuela? Se detuvo. La frase se paró al borde de algo que llevaba 48 años evitando. Esperé. Le di el silencio que un cirujano da a un paciente antes de entregar un diagnóstico. Sin apresurar, sin retroceder. Solo firme. No pudo terminarlo. Lo terminé yo. Sé lo de la abuela Rosa, mamá. Sé que tenías 14 años. Sé que murió en una carretera comarcal volviendo de un parto y tú estabas esperando en el colegio a una función de teatro a la que nunca llegó. Sé que tienes miedo de que lo que le pasó a ella me pase a mí. Concha se dejó caer en la silla,
como si sus piernas hubieran tomado la decisión sin consultarle. Paco alargó la mano. Ella se la dejó coger. Su cara tenía esa calidad hundida de un hombre que acaba de darse cuenta de que llevaba mucho tiempo de pie en la habitación equivocada. Pero mamá, continué, y mi voz no se elevó. Al contrario, bajó. En lugar de decirme que tenías miedo, le has dicho a todo el mundo que soy recepcionista. En lugar de preguntarme por mi trabajo, lo has borrado. No me has protegido de la medicina. Te has protegido a ti misma de tener que admitir que yo la elegí y que soy buena en ella. No habló. Su mano libre presionó plana contra el muslo, con los dedos extendidos, de la manera en que la gente se afianza cuando el suelo se mueve. Paco se aclaró la garganta. Paula, nosotros, yo. Miró a Concha, me miró a mí, miró el suelo. Tendría que haber ido a tus ceremonias. Me decía a mí mismo que tú no nos necesitabas allí. Me equivocaba. Asentí. No era suficiente, pero era la primera cosa honesta que me había dicho en años, y no iba a castigar la honestidad con el silencio. No me debéis una disculpa ahora mismo, dije. Me debéis la verdad. La próxima vez que alguien os pregunte qué hace vuestra hija, le decís la verdad, no vuestra versión. La mía. Marcos desde el rincón. Yo me encargo de eso. Lo miré. Sé lo que Adrián ya sabe. Es el único en esta familia que lo ha dicho en voz alta con orgullo. Concha se encogió. Eso sí que le llegó. Todos lo sabían, cada uno de ellos. Simplemente habían elegido una historia que era más fácil de contar. Castellano volvió 20 minutos después con el parte. La radiografía de Adrián estaba limpia. Murmullo vesicular normal en ambos pulmones. Saturación de oxígeno al 98%. Sin signos de neumonía por aspiración. Quedaría en observación esa noche. Protocolo estándar para submersiones pediátricas, pero esperaba una recuperación completa. Le está pidiendo a su tía, añadió Castellano, mirándome con una sonrisa pequeña. Pasamos todos a la habitación pediátrica. Adrián estaba sentado contra las almohadas, con una cánula de oxígeno apoyada sobre sus mejillas, pareciendo más pequeño de lo habitual entre las sábanas blancas del hospital. Sus ojos me buscaron antes de buscar a nadie más. Tía Pauli. Me senté en el borde de su cama. Aquí estoy, campeón. Bostezó. El bostezo descomunal de un niño de 5 años cuyo cuerpo exigía dormir después de la hora más aterradora de su joven vida. La doctora dice que me voy a poner bien del todo. Tiene razón, eres muy fuerte. Dice que alguien me hizo un CPR muy bueno. Sus ojos se cerraban ya. ¿Fuiste tú? Fui yo, campeón. Sonrió, ya a medias dormido. Lo sabía, porque eres médica. Acerqué mis labios a su frente. Su piel estaba caliente. Su corazón era estable bajo el pijama fino del hospital. Me quedé así otro minuto, sintiendo su pulso a través del colchón, contándolo por costumbre. Cuando por fin levanté la vista, Concha estaba en el umbral de la puerta, sin público, sin amigas de la parroquia, sin narrativa que gestionar, solo una madre mirando a una hija que nunca supo cómo ver. No hablamos. Hay cosas que necesitan más tiempo del que puede dar una sala de espera. La semana siguiente se desarrolló en fragmentos. Marcos me llamó el martes. Había ido a una tienda de Marcos en Estepa y había montado 2 piezas, mi título de licenciada en medicina y mi certificado de especialista. Los colgó en su despacho de Herrero Construcciones, en la pared detrás de su mesa, junto a su licencia de constructor. Debería haberlo hecho hace años, dijo. Sí, dije yo. Hubo silencio en la línea, no el silencio incómodo de la evasión, el silencio honesto de un hombre sentado con el peso de lo que había permitido. Paco me dejó un mensaje de voz el miércoles por la tarde. 2 minutos de duración, sobre todo silencio. Podía escucharle respirar, empezar frases y cortarlas, el crujido de su silla en el porche. Al final, la voz se le quebró. Lo siento, hija. Tendría que haber ido a tus actos. Me decía que tú no me necesitabas allí. Me equivocaba. Colgó. Eran las palabras más que me había dado en un año.
Sandra me mandó un WhatsApp el jueves. Perdona lo de la guardería. Estuvo muy feo. Le contesté. Sí, lo estuvo. Eso fue todo. Fue suficiente. Concha. Nada. Sin llamada, sin mensaje, sin visita a mi piso, con una tartera y una disculpa. No lo esperaba. La capacidad de mi madre para reconfigurar la realidad alrededor de su propio confort era su habilidad más antigua y más practicada. Una sala de espera no iba a jubilarla, pero Dolores me contó algo el domingo siguiente. Después de la misa del mediodía, alguien le preguntó a Concha por sus hijos, y Concha dijo: mi hijo lleva una empresa de construcción y mi hija es cirujana de trauma en el Virgen del Rocío. Sin matiz, sin rebaja, sin trabaja en el hospital, sin ella ayuda. Por primera vez en 10 años, Concha dijo la verdad a las personas cuyas opiniones más le importaban. No me lo dijo a mí. Se lo dijo a su parroquia, donde la reputación se construye y se mantiene por repetición. Y quizás eso valga más que cualquier llamada de teléfono. No gané ese día porque mi jefa entró en la sala de espera. Gané años antes. La primera noche que sostuve un bisturí bajo la luz de los fluorescentes, y supe con cada nervio de mi mano que era exactamente donde debía estar. El embalse solo hizo que el resto del mundo se pusiera al día. Mi familia puede tardar más, pero hace tiempo que dejé de esperar a que me vieran. Ya sé quién soy. El bisturí siempre lo ha sabido. Esa es mi historia. Una fiesta en el embalse, un casi ahogamiento, y 2 palabras de una colega que deshicieron 10 años de mentiras en 5 segundos. Si esta historia te ha recordado que tu valor no lo deciden las personas que se niegan a verte, aférrate a eso. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo episodio. Share.